Bienvenidos a De Todo Un Poco con la locutora Daniela González desde Chile. Espiritualidad, canalizaciones, información de valor y mucho más. Somos todos en el camino de la vida y la vida en el camino de todos. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Un Poco, aquí por Radio Pasión. Hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Aquiles Revelo, que nos va a hablar, vamos a conversar hoy día acerca del cielo y el infierno, pero visto desde el punto de vista físico y matemático. Así es que, Aquiles, preséntate tú para que te conozcan los radioescuchas. Hola, buen día, buenas noches, no sé, buenas tardes. Mi nombre es Aquiles. Conozco a Daniela desde hace mucho tiempo, muchos años, y hace poco hemos estado reencontrándonos con estos temas un poco más esotéricos, donde uno se ve, digamos, desde el interior. Por lo tanto, ahí hemos estado conversando harto y pudimos hacer algún tipo de conversación juntos y nació esta idea de grabar este tipo de información para poder compartirla. Así que feliz, encantado y eso, un gusto participar. Ya, caballero. Démosle. Empiece, cuéntenos. ¿Cuál es la comparación que hizo acerca en estas dos materias? Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Vamos a revisar primero para poder entender un poco lo que se habla, digamos, en los textos antiguos, incluyendo la Biblia, por supuesto. Pero para esto tenemos que entender que hay cosas que uno, cuando lee estos textos antiguos, no se refiere tanto a cosas textuales, se refiere más bien a símbolos. Por lo tanto, podemos entender mediante esos símbolos varias cosas y aterrizar en el fondo algunos conceptos que son un poco abstractos desde el punto de vista teológico o desde el punto de vista dogmático, si tuviera. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar de dogmas ni vamos a hablar de teología. Vamos a hablar de símbolos que se podrían interpretar de muchas maneras. Y la física, como una herramienta más, podría dar su punto de vista al respecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que somos, qué o quién es Dios. Vamos a entender un poco la física, entender un poco la Biblia en función de estos símbolos que hemos conversado. Energía, propagación de ondas, interacción de la luz con las biomoléculas, obviamente el amor desde el punto de vista también de ondas, ¿cierto? Y de frecuencias, el cielo, el infierno, algunas señales que se habla en la Biblia del cielo, vamos a ver a qué se refiere, un poco desde el punto de vista, claro, desde la física o la matemática, y algunas conclusiones al terminar en la exposición. Muy bien. Lo primero entonces que tenemos que conversar es que si es que la ciencia y la fe realmente se pueden complementar. ¿Ya? Y lo interesante aquí es que sí se pueden complementar, sobre todo en el tema, digamos, de la partida, digamos, desde el inicio. Es decir, cuando yo quiero acercarme a la fe, lo primero que tengo que tener en consideración es quién soy, al menos. Y desde ahí parto. Por lo tanto, si yo entiendo quién soy, puedo ver qué tanto me interpreta lo que dice la Biblia. Y para todos los conocimientos básicamente es lo mismo, es decir, yo me paro primero en el mundo, tengo un punto de apoyo
y desde ahí puedo definir la fe, puedo definir quién es Jesús, puedo compararlo, digamos, con lo que soy. Entonces, eso desde el punto de vista inicial. Ahora, desde el punto de vista global, es muy difícil, porque plantea la ciencia algo muy distinto a lo que plantea la fe. O sea, la fe plantea que yo tengo que ser ciego al conocimiento, es decir, tengo que sacar mi mente, y no solamente en la religión occidental, sino que en la religión oriental es exactamente lo mismo. Tengo que abstraerme de la mente y mediante un proceso interno, con la fe, entender algo que la mente no va a entender nunca, porque estamos viendo algo infinito en función de nuestro cerebro que es finito, o nuestra esencia como carne, como tierra, como materia, que es finita. Y desde ese punto de vista, obviamente, nunca van a juntarse, digamos, la ciencia o la fe. Pero O sea, como te digo, sí podemos, en este caso la fe es como creer sin ver. es creer sin ver, de hecho, es tener toda absoluta fe sin la participación del discernimiento humano, sin la participación del cerebro. Luego, en función de eso, hay que obviamente tener fe. ¿Tienes fe o no tienes fe? Obviamente hay un conocimiento previo, que tú estás parado, digamos, en algún lugar para poder comprender algo. Jesús primero bajó a la tierra y después nos pidió fe. Nos conocimos primero y después que nos conocimos nos pidió la fe. Si yo estoy cruzando una calle y me ladra un perro detrás de una reja, no voy a meter por fe mi mano entre medio de la reja para acariciar al perro. Primero tengo que conocer al perro y luego lo voy a acariciar para ver si en realidad, digamos, él se complementa conmigo. Por lo tanto, este es el primer paso. Esto es lo que podríamos hacer, digamos, con la física. Podríamos entender los símbolos y desde ahí, digamos, extrapolar y ver si realmente esto funciona con nosotros. Bueno, sigamos, si es que no hay alguna duda. No, démosle. Démosle. Lo primero que tenemos que ver es entender quién somos, porque en la Biblia, digamos, dice que nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios. Entonces, si no sabemos quiénes somos, no podemos comparar algo mucho más abstracto que es Dios. Entonces, para eso, bueno, está obviamente en la Biblia ahí, como aparece en la primera diapositiva, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Génesis, el 1.26. Bien. Pero nosotros estamos hechos de moléculas, y las moléculas están hechas de átomos, ¿verdad? Por lo tanto, tratemos de entender nuestra base de lo que somos nosotros. Y si nosotros podemos tratar de dimensionar la parte de materia versus la parte de nada, o de aire que hay entre nosotros, con estos números que aparecen en esta página donde estamos viendo ahora, no podemos entender mucho, ¿ya? Por lo tanto, lo único que podemos entender es que la energía nuclear es la que está en el centro del átomo y que hay un electrón que está rondando esa energía nuclear, y que en esa energía nuclear hay protones y neutrones. Es decir, el positivo con el neutrón queda positivo en el centro y el electrón, que va dando vueltas, digamos, el núcleo, es negativo. ¿Ok? Eso es lo único importante para entender qué es lo que somos dentro de cada uno de nuestra molécula. Somos átomos, juntos. Entendamos ahora dónde estamos parados, es decir, cuál es el volumen que tiene un átomo respecto de la materia. Si nosotros hiciéramos un comparativo, si amplificáramos un átomo sencillo, por ejemplo, el del hidrógeno, nuestro núcleo sería un balón de fútbol en el centro de un estadio, tal como se ve en la imagen verde ahí que aparece en la imagen. Y un electrón estaría rondando este balón
a las afueras del estadio, es decir, por la calle más próxima al estadio. Ese es el radio comparativo entre lo que hay entre la materia de un átomo y un electrón. Y el electrón se puede asemejar a un granito de arena en función, digamos, del balón de fútbol de nuestro núcleo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que somos? En realidad, somos energía, somos vibración. Porque ese electrón ronda cuánticamente el núcleo. Por lo tanto, esto genera un pulso. Si nosotros pudiésemos ver esto en un microscopio, se apreciaría como una especie de corazón. Es decir, respira, se expande y vuelve a comprimirse, se expande y vuelve a comprimirse. Esos serían los movimientos que tiene, digamos, los electrones respecto al núcleo. Podríamos asemejarlo a una especie de ventilador como el que aparece ahí, no sé si se ve muy bien, girando. Es decir, somos vibración en nuestro interior. Tenemos un elemento como el plomo, obviamente nuestra vibración o nuestro elemento base, en este caso el plomo, sería mucho más rígido porque hay muchos más electrones rondando el núcleo. ¿Bien? Y por lo tanto hay mucha más energía de vibración. Si se puede hacer un paralelo para entender, esto es un paralelo solamente para entender. Si nosotros ponemos un ventilador y tratamos de cruzar con el dedo ese ventilador, no va a pasar nada. Podemos cruzar, digamos, el dedo desde un sector hasta el otro. Pero si es que ese ventilador está encendido, está vibrando, ahí ya es más complejo el sistema. ¿Bien? Eso es como en el fondo, no es exactamente eso, ¿eh? Hay muchas energías que interceden, sobre todo la que es del núcleo, que en realidad nunca llegamos a tocar, digamos, la masa en realidad, sino que es solamente la energía la que genera ese sentimiento de la piel de tener algo de masa entre los dedos. ¿Bien? Pero es una buena forma de entender qué es lo que podría ser, para que lo entienda toda la gente, la masa. Nuestra masa. Ok. ¿Qué somos entonces? Si extrapolamos cuánto vibramos por nuestro cuerpo, nosotros podríamos decir que nuestros huesos vibran distinto de nuestro cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿dónde se puede ver esto? Que lo tengo por aquí. Bueno, no aparece aquí, pero pues yo lo tenía por aquí. La cabeza tiene unos 35 Hz. Vamos a entender un poco qué es la frecuencia, qué es solo Hz. Los Hz es un pulso. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un Hz, es un pulso por segundo, es decir, tendríamos esto. ¿Ya? Eso es un Hz. Si nosotros tenemos 35 Hz, estamos hablando que nuestra cabeza vibra 35 veces en un segundo. ¿Ya? Nuestra masa abdominal, por ejemplo, tiene 3 Hz. La pelvis tiene 5 Hz. Pero todo esto, digamos, el cuerpo humano, si generamos una resonancia, que sería un concepto, o una vibración natural, como lo llaman también los físicos, tendríamos una vibración de aproximadamente 6 a 7 Hz. Es decir, nosotros, todas las personas, vibramos más o menos así. ¿Ya? Algo así. 6 pulsos por segundo. ¿Ok? Si nosotros nos movemos, digamos, en otro tipo de frecuencias, por ejemplo, entre 10 a 20 Hz, nos va a dar un dolor de vejiga en el intestino. Si nosotros tenemos ruidos, por ejemplo, muy fuertes, nos va a dar ganas de vomitar, digamos, de mucha frecuencia, quiero decir.
Por ejemplo, cuando tenemos ruidos muy importantes del tráfico diario, nos genera, digamos, cierta descomposición de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo reacciona ante otro tipo de frecuencia. No somos ajenos, digamos. Más que mal, la Tierra también tiene la misma vibración que nosotros, de 7 Hz. ¿Ok? Esto también se puede medir, digamos, hay aparatos como el que aparece en el monitor de vibraciones en este, digamos, en esta lámina de nuestro PowerPoint. Ujú. Bueno, analizando entonces, nosotros tenemos una antena, que es nuestro cuerpo, que recibe vibraciones, y las recibe de diferentes formas. Para recibir vibraciones de cierta frecuencia, que son luces, tenemos nuestros ojos para recibir. Si nosotros queremos recibir vibraciones en frecuencia de sonidos, vamos a tener nuestro oído. Es que todo finalmente es vibración. Por lo tanto, nuestro cuerpo está hecho para recibir esas vibraciones y percibirlas de diferentes maneras. Si yo pongo una pila en mi lengua, puedo percibir exactamente la vibración de los electrones cruzando de un sector a otro, que es bastante ácido. Sí. Percibe vibraciones, pero de otra perspectiva. ¿Bien? El tacto, ¿para qué decir? Pues si nosotros tenemos la masa también, es esa vibración que nosotros la vamos a sentir desde esta perspectiva del tacto. Y nuestro cerebro también, aunque no está descrito, digamos, en la biología normal como un perceptor, digamos, de vibraciones, pero sí también recibe otro tipo de vibraciones mucho más sutiles. ¿Okay? Eso no sé si está o no comprobado por la ciencia, pero también es una antena más. ¿Okay? Desde este punto de vista, entonces sí podemos hallar una similitud entre lo que podría ser, digamos, de Dios y qué semejanza tiene con nosotros. Porque la Biblia dice que todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, por lo tanto Dios es amor, ¿verdad? Que también lo dice en otra cita en la Biblia. Si Dios es amor, también es una vibración que contiene energía. Luego, podemos hallar ahí una similitud entre lo que es el hombre y lo que es Dios. ¿Okay? O sea, pero se asume, en este caso podríamos decir de que por el hecho que podemos deducir de que el hombre es energía, ¿cierto? Y que todos somos energía, y al decir que todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, se puede deducir entonces que Dios es energía. Exactamente. Y la energía se transporta, viaja. Pero siempre desde la vibración del amor. En este caso. A eso no te entendí. Porque dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios. Eso es lo que dice Juan. Exactamente. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque está dentro de sí el amor. O sea, es una vibración que llega a tu interior. Y se supone que el amor es una de las vibraciones más altas. No es la más alta, pero es una de las más altas. Una de las vibraciones más altas, exactamente. Por lo tanto, ya tenemos algún tipo de parecido. Es decir, si Michelangelo hubiese sido físico, no habría pintado a un señor de barba con un dedo, con la mano, digamos, en otro dedo de una persona en la Capilla Sixtina. Quizás habría dibujado algo parecido a lo que tenemos ahí en pantalla, algún tipo de vibración. Que yo creo que a esta altura se asemeja un poco a lo que el común de la gente cree que es Dios. Y es una vibración, que Dios es amor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos bastante bien encaminados. Depende de la creencia. Dependiendo de la creencia. Pero aquí vamos a ver solamente símbolos. A eso me refiero. Claro. Conozcamos entonces un poco de qué es lo que se trata, digamos, las longitudes de onda, las frecuencias y todo este tipo de información que podría ser para nosotros un poco ajena.
La longitud de la onda vamos a hacerlo muy sencillo. En realidad la longitud de la onda es un elemento que existe en la naturaleza y que transmite energía en el espacio. No transmite materia, transmite energía. Así de sencillo. Y se puede ver en la naturaleza reflejada en diferentes lugares. Por ejemplo, en el mar, en donde esa onda, digamos, se refleja producto del movimiento de otros elementos, de la Tierra, del viento y de la Luna. Y esa energía, digamos, que se transporta por movimiento y por gravedad, se refleja en el mar, que debiese estar, digamos, en forma horizontal quieta, y se mueve en ondas porque es la energía que está, digamos, moviéndose en un elemento, en este caso el agua. Entonces, esta onda se puede caracterizar de la siguiente forma. Longitudes de onda, que son el largo entre cresta y cresta, o el largo del inicio y el comienzo de la próxima onda. Esa es la longitud de onda. Y la amplitud. La amplitud es la altura. En música se conoce como el volumen de la onda. Es decir, el volumen del sonido. Es decir, si yo hago un tono de nota do, la longitud de onda es característica, y si yo aumento la potencia de esa voz, lo que sube, digamos, es la amplitud, es decir, la altura con respecto al centro de la onda, entre la parte superior e inferior. Lo que se demora en hacer ese recorrido desde el inicio al fin de esa longitud de onda, lo llamamos frecuencia. Y en función del tiempo, perdón. Es decir, lo que se demora en hacer ese recorrido, dividido por el tiempo, es lo que llamamos frecuencia. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí vamos a conocer qué tipo de frecuencias y qué tipo de ondas de cada frecuencia existen en la naturaleza. Tenemos frecuencias, digamos, de radiaciones, o sea, frecuencias muy altas, en donde están los rayos gamma en un extremo, y frecuencias muy bajas, en donde están las ondas de radio, por ejemplo, en el otro extremo. ¿Ya? Estos cuentan con diferentes temperaturas, desde un extremo al otro extremo, y hay un pequeño espacio, pequeño fragmento de esta gama grande, gigante, que no conocemos a la totalidad, en que sí existe, digamos, la luz visible, que estaría, digamos, en el medio donde aparece ahí, digamos, el gráfico, ¿ya? Los del lado derecho son atómicos, es decir, son longitudes de onda, minúsculas, imperceptibles, solamente están a nivel, digamos, ni siquiera de los átomos, digamos, de los núcleos atómicos. Y desde del otro lado, digamos, del lado izquierdo, estamos hablando del porte de longitudes de onda de un edificio, por ejemplo. ¿Ok? Aquí es importante decir que, por ejemplo, los rayos X, como aparece en la foto, cruzan, digamos, las personas que tienen una frecuencia muchísimo mayor, cruza, digamos, los rayos X, y por eso, como lo cruza, es que podemos ver los pulmones, los huesos, todo lo que necesitamos entender en medicina. Aquí vamos a conversar, digamos, de la luz visible, es decir, de qué frecuencias son las que uno puede ver como efectos de visión, como efectos de luz, de color. Y si se fijan, en la parte derecha aparece que ciertas frecuencias, o sea, en el fondo, para explicarlo bien, lo que nosotros vemos como color, en realidad es el reflejo, es la reflexión de cierta frecuencia que viene en la luz completa. La luz es blanca y vienen todas las frecuencias en una luz. Es decir, si yo giro todos los colores al mismo tiempo, voy a ver blanco. Es un experimento que hizo Newton para demostrar que los diferentes colores eran, en el fondo, el blanco era un conjunto de todos los colores, todas las frecuencias que aparecen en los colores
Es que el blanco es el completo, vienen todos los productos ahí adentro. Entonces, nosotros lo que vemos es lo que rebota. Si vemos algo rojo, es que todo lo demás filtra, cruza, y la reflexión es solamente de la parte del fractal rojo de la luz blanca. Si nosotros vemos el amarillo, exactamente es lo mismo. ¿Ok? Sí. Cualquier cosa tú me avisas si me enredo algo y lo explicamos desde otro punto de No, vista. dale. Lo mismo pasa, digamos, con las ondas de radio, como hemos dicho. En la parte izquierda, ustedes pueden ver las bajas frecuencias y en la parte superior de la parte izquierda las altas frecuencias, para que entendamos cómo funciona. Fuera de la atmósfera, estamos hablando de que el espacio, digamos, tiene alrededor de 300 kilohertz. ¿Okay? Nuestra superficie, como ya algo hemos conversado, en la Tierra, tiene 7 Hz. Por lo tanto, si nosotros lanzamos baja frecuencia, va a rebotar en la parte superior, porque tiene alta frecuencia, y en la parte inferior, que tiene baja frecuencia. Y se va a mantener ahí nuestra emisión de radio, por ejemplo, de AM, o amplitud modulada. Está del orden de los 100 kHz. Estamos hablando de 100 kHz son 100.000 Hz, es decir, una frecuencia bastante grande, pero de una longitud de onda mucho mayor, del porte de un edificio, como lo que hemos conversado. Eso rebota y es por eso que recibimos, digamos, la radio, o podemos tomar la frecuencia de la radio AM en nuestro hogar. Si nosotros pusiésemos una frecuencia electromagnética muy grande, esto podría, digamos, traspasar la Tierra y llegar a los satélites y poder comunicarnos con los satélites. ¿Ok? Ya, ok. Porque de esa forma podemos traspasar, digamos, la atmósfera, teniendo una frecuencia muy grande, que puede hacer, digamos, traspasar nuestra atmósfera. ¿Sí? Ok. En la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es tener una idea de lo que existe, digamos, fuera de nuestra Tierra respecto a la atmósfera. Lo que hace la atmósfera es separarnos, digamos, de las vibraciones exteriores y protegernos a su vez de todas esas frecuencias que nos hacen daño a nosotros acá en la Tierra. Básicamente es eso. También es importante decir que todo lo que hemos hablado anteriormente respecto a que las frecuencias, digamos, más bajas, ¿cierto? Chocan, digamos, con las frecuencias más altas, en cierta medida es relativo, porque dependiendo de la materialidad que tengamos nosotros en nuestros filtros, va a depender también si esa frecuencia choca o no. Por ejemplo, imaginemos que esta materialidad, como es el caso de la atmósfera, sea el agua. Obviamente hay un efecto distinto con las frecuencias en función de que chocan con otros elementos, digamos, que hacen que esta refracción funcione de manera distinta. Imaginémonos, por ejemplo, un material que tenga en su interior masas tipo espejos, por ejemplo. Obviamente, esto va a funcionar totalmente distinto. Eso es lo que hace esta conexión, digamos, de fragmentos, digamos, en la atmósfera, que es la exósfera, termósfera, mesósfera y todo lo que aparece en esta diapositiva. Pero esto nos va a ayudar a entender un concepto importante que habla la Biblia, digamos, con respecto al primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, porque tiene mucho que ver con lugares donde hay diferentes tipos de vibración. Después lo vamos a comentar una vez que tengamos un poco más el concepto de vibración, digamos, que estamos trabajando. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ok. Para seguir, digamos, entendiendo el concepto, si nosotros, por ejemplo, queremos descubrir qué hay debajo de la Tierra, si estamos buscando, por ejemplo, metales preciosos y tenemos una maquinita que compramos, ¿cierto? Para poder ver si es que hay acero, o si es que hay oro, o si es que hay monedas, en este caso, o si es que hay agua, por ejemplo,
o petróleo, que también se utiliza, lo que hacemos es lanzar ciertas frecuencias electromagnéticas desde un polo negativo, ¿cierto?, hacia la Tierra, hacia el interior de la Tierra, y esperar que esto se devuelva por algún tipo de choque, ¿cierto? Y desde esa forma podemos mapear, digamos, una zona y ver qué tipo de materiales tenemos en relación a su frecuencia base, ¿m? O su, en el fondo, frecuencia, resonancia de frecuencia, ¿verdad? Y desde ahí, digamos, podemos nosotros descubrir si es que hay agua, si es que hay petróleo. Así funciona, digamos, todo lo que son este tipo de tecnología. Ok. Vamos ahora a meternos un poco, ya que entendemos el concepto, digamos, de frecuencia y entendemos que todo esto, digamos, es una emisión y recepción, ¿cierto? Vamos a ver el experimento que hizo Masaru Emoto. Él era un físico alternativo que trabajó en la Universidad Internacional de la India. Y en el 94 tomó agua de un grifo en Japón, y después de ciertas inyecciones, digamos, de energía, pero energías, llamemos, humanas, es decir, a nuestro nivel de amor y odio por un lado, o podamos entender energías más negativas o de baja frecuencia y energías positivas de más alta frecuencia. Una vez que hizo pasar a estas muestras, las congeló y las observó al microscopio. Y ahí en la parte inferior, digamos, de la imagen, aparecen las estructuras que formaron todo lo que es estructuras, digamos, que están sometidas a baja frecuencia, y todas las estructuras que están sometidas a altas frecuencias, como el amor. ¿Okay? Esto se hizo, digamos, también con plantas, se hizo con el arroz, que está en la parte superior de donde aparece, digamos, el agua congelada, y se hizo exactamente lo mismo, es decir, se dijo a todo un colegio que cuando pasara por el lado de la muestra, sintiera desprecio, digamos, por esa muestra. Y al contrario, el lado derecho, se le dijo a las personas que mostraran mucho aprecio, mucho cariño por la muestra del lado derecho. Y obviamente después de hacer el experimento, se vio las muestras como se ven en esa imagen. Es decir, aquí hay claramente, digamos, un efecto físico del sentimiento, lo que nos estaría diciendo que efectivamente los sentimientos de amor y de odio en este caso, o sentimientos de baja vibración y de alta vibración, como lo conocemos nosotros en las terapias, ¿cierto? Tienen un efecto físico en los elementos. Y para entender un poco qué es lo que pasa con esto, es que hacemos un gráfico. En la parte derecha hay, digamos, una penetración de la materia, es decir, cuando nosotros disparamos energías de alta frecuencia, lo que hace es que son tan pequeñas estas ondas, digamos, o de baja onda, longitud de onda, que choca, digamos, con los electrones. Y eso proporciona, digamos, radiaciones, ¿okay? Que se llama ionización. Es decir, lo que yo hago es desplazar a través de estas frecuencias electrones de una masa. Por lo tanto, estoy tratando, digamos, en las altas frecuencias con elementos microscópicos, ¿cierto? Altas frecuencias y bajas longitudes de onda, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, como los rayos X, estamos hablando como los rayos gamma, ¿cierto? Que son altamente perjudiciales, digamos, para el cuerpo humano, sobre todo porque nos daña el ADN, ¿ya? Y por eso mismo, digamos, que nosotros cuando trabajamos con este tipo de energías, este tipo de frecuencias, el daño puede darse de generación tras generación.
porque nuestro ADN obviamente se transmite de generación en generación. Por el otro lado, si nosotros trabajamos con frecuencias bajas o con longitud de ondas altas, no es lo mismo, porque estamos trabajando con daños en la piel, por ejemplo, la luz del sol tenemos problemas con nuestra piel en el caso de que nos expongamos mucho a las luces ultrarrojas. Ahí no se produce daño por ionización, sino que se produce daño directamente por la radiación del sol en este caso. ¿Bien? Okay. Son no ionizantes en este caso. Bien, y ahora que entendemos un poco de qué se trata todo este tipo de elementos, podemos bajar ya los símbolos que aparecen en los textos antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dice en Juan, Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde voy, ustedes no me pueden seguir. O sea, si nosotros traspasamos un poco el símbolo, podemos pensar que se refiere a que Jesús en este caso, o el Cristo en este caso, tiene una vibración tan alta que nosotros cuando después de que desencarnemos, ¿verdad? Uh-huh. No lo vamos a poder seguir, es decir, nuestra vibración va a estar en función de nuestro cuerpo. Por lo tanto, no vamos a poder ir al lugar donde vaya. ¿Okay? Si es que no estamos tan evolucionados, porque si es que tenemos una evolución tal en nuestra vibración que se asemeje un poco a la vibración crística, que es la que ronda, digamos, Cristo, Jesús, sí, digamos, podríamos llegar al lugar donde está Él. Jesús dijo también, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de allá arriba. Si bajamos también este símbolo, podemos entender un poco más profundamente que Jesús se refería a una vibración alta, que está arriba en los cielos, que justamente en los cielos, como hemos visto, hay una vibración muy grande con respecto a la Tierra, que tenemos 7 Hz, ¿verdad? Ahora, entendiendo un poco más y profundizando un poco más en este punto, también podemos tener alguna conclusión. Esta conclusión es, por ejemplo, que no necesariamente tenemos que tener, obviamente estamos hablando de vibraciones de luz, ¿eh? Que son frecuencias muy altas. Y nosotros acá en la Tierra tenemos una frecuencia bastante baja. Pero, si nosotros hacemos un experimento, por ejemplo, tenemos un bajo que tiene una frecuencia de una nota La, ¿ya? Este bajo debe estar vibrando aproximadamente de nota La del bajo a unos 110 Hz. Y tenemos al frente, sin que se mueva, una nota La de un violín que tiene una frecuencia de aproximadamente 440 Hz. Es decir, el mismo tono La, pero una frecuencia dividida, ¿verdad? Al tocar el bajo, vibramos la cuerda del arpa, o del violín, o de la guitarra, la cuerda La de la guitarra, sin necesidad, digamos, de estar vibrando a tan alta frecuencia. Por ahí podemos hacer, digamos, un paralelo entre lo que sería, digamos, poder pertenecer a alguna vibración cercana a la vibración del amor de Dios sin estarla, sin tenerla en este minuto. Pero podemos congeniar, digamos, podemos vibrar en función de lo que vibra Jesús o lo que está vibrando el Cristo, como vibración, ¿ya? Como plano. ¿Por qué? Porque en ciertas frecuencias nosotros podemos conectarnos. Nosotros podemos tener una banda AM o FM y podemos conectarnos mediante la tecnología o mediante una misma antena en todo lo que suceda en esa banda. En forma muy similar podría ser, digamos, la vibración crística respecto a nuestra vibración. Podemos enfocarnos de alguna forma, poder tomar de alguna forma esta vibración que viene de lo alto, ¿cierto? Del cielo, como dice acá. Yo soy de arriba, pero ustedes son de abajo. ¿Bien?
Ya. Aquí pongo unos gráficos aquí para el que le guste más la física y pueda, digamos, de alguna forma tratar de entender cómo es que estas ondas se comunican, cómo se superponen y cómo se anulan también. ¿Okay? Pero básicamente ese es el concepto general. Esto es un poco lo que, la próxima diapositiva es lo que conversábamos. Si estamos cerca de una frecuencia, podemos captar todo lo que pasa en esa frecuencia, mediante tecnología. ¿Verdad? Por lo tanto, podemos ya bajar otro símbolo, que es el amor y el cielo. Si nosotros vemos qué es lo que es el cielo, en Pedro nos dice que por herencia incorruptible, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, lo que está hablando acá es que el cielo tiene una alta vibración, que es una vibración donde está el amor, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estamos hablando algo puro, ¿verdad? Y nosotros podemos tener un dato científico, técnico, que nos dio en este minuto el doctor David Hawking, que tenemos una tabla y podemos ver, digamos, de qué vibración aproximadamente estamos hablando cuando hablamos de paz, de alegría, de amor, o cuando estamos hablando de venganza, de culpa, o de apatía, o de sufrimiento. Esto, digamos, si ustedes se fijan en el cuadro que dice salto de la conciencia, aparece, digamos, las vibraciones más altas de un color violeta o de un color azul, y las vibraciones más bajas de un color rojo o anaranjado. ¿Bien? Por lo tanto, el símbolo está bastante claro, es decir, si yo veo algo cercano al cielo, podemos ver algo puro o algo con vibración alta, y si yo veo algo cercano al color rojo, estamos viendo en un símbolo algo cercano al infierno, por ejemplo, o a lo que es la culpa, el sufrimiento, el temor, ¿verdad? Y coincidentemente, todas las religiones o todos los movimientos religiosos que existen en la humanidad toman estos colores, es decir, la parte superior, por ejemplo, del cuerpo humano, según todas las religiones de la India, corresponden, digamos, a los chakras que tienen asociados el color violeta. Sí, Y claro. la parte inferior del cuerpo tiene asociados los chakras donde está, digamos, la parte más terrenal, digamos, los colores más rojos, más anaranjados. Por lo tanto, hay una coincidencia muy importante. Al símbolo me refiero. Entonces podemos, desde esta perspectiva, tomar algunos elementos y decir que, por ejemplo, podemos ver que para un físico, por ejemplo, el infierno, o la palabra infierno, que viene del latín infernus, que significa por debajo justamente, o que significa lugar inferior o lugar subterráneo, y que está relacionado con la palabra Seol en hebreo y Hades en griego, que quiere decir justamente estos conceptos. Y en la Biblia, también, digamos, en paralelo, dice que el infierno es el lugar donde descansan los muertos, es un estado de desgregación, acordándonos un poco de lo que sucede, digamos, con el experimento del japonés que acabamos de conversar, donde dice que hay seres, digamos, espirituales y malvados, y que hay destrucción. Entonces, ¿qué es para la física, digamos, el infierno, entonces? Bueno, podríamos decir que es una vibración de muy baja frecuencia, que contiene mucha energía por ser de gran longitud de onda, y que rebota entre frecuencias más altas, por lo que permanece atrapada en un lugar físico de similares frecuencias o donde se desplaza esta frecuencia. También podríamos decir que es de color rojo intenso, que es altamente denso, y que en el ser humano podríamos decir que una baja frecuencia, menos de 1 Hz, suelen ser producidos por medios de transporte, como por ejemplo los barcos, aviones o trenes, y que se trata de una vibración que provoca mareos o vómitos.
y que afecta al sistema nervioso central. Y ahí, Sí, claro, entonces cuando una persona está como mareada, quiere decir de que está vibrando bajo. Por lo tanto, por eso que se dice que cuando uno se siente mal, ¿cierto? Cuando está ahí triste, está como con pena, ¿cierto? No te sientes muy bien de ánimo, que escuches música o que bailes para poder subir en el fondo la vibración, que ir justamente exactamente, acercándose, ¿cierto? A este gráfico que que habías puesto, justamente para las ondas en el fondo, ¿cierto? Se hagan más chiquititas. exactamente. Lo importante acá, Daniela, ¿qué es lo que es? ¿Y por qué bajar el simbolismo es importante? Porque si tú te fijas, la representación del infierno que está en la imagen está bastante cerca de lo que estamos conversando. Es decir, un lugar donde hay fuego, un lugar donde, digamos, hay una frecuencia baja, donde están, digamos, todos los pecados, porque están todos los pecados simbolizados, digamos, en esta frecuencia, donde nos sentimos mal y donde queremos prácticamente escapar de ahí Sí, en claro. algún minuto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vibrando en este minuto. O sea, ¿qué es lo que hay que bajar de este simbolismo? Es que no hay un Señor que nos va mágicamente a redimir a nosotros, sino que somos nosotros mismos lo que tenemos que esforzarnos para poder vibrar en sintonía con, con lo que queremos, o sea, con el lado, digamos, de las frecuencias más altas, con las frecuencias del amor. Si nosotros estamos vibrando todo el día con el tránsito, con que, echando, digamos, improperios al vecino que está en el auto del lado, o que no nos gusta cómo nos atiende el señor del bazar de la esquina, o no nos gusta la persona que nos chocó caminando enfrente. O sea, tenemos que tener conciencia de que lo que la Biblia se refiere, básicamente, es a nosotros. Sí, Que claro. nosotros tenemos que vibrar distinto a estos simbolismos. No hay nadie que nos va a ayudar, no hay nadie que nos va a sacar de ahí más que nosotros. Y para eso, nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia. Es lo importante de bajar los símbolos para entenderlo, ¿sí? Sí, claro. Sin meterse en ningún dogmatismo, sin meterse en absolutamente nada religioso, solamente con un sentido común, ¿sí? Sí, sí, se Sí, entiende. se entiende. También quise un poco porque, eh, pero es bastante básico, no me voy a meter mucho en esto. Lo que sí tenemos que ver es que si nosotros somos vibración, una vibración de 7 Hz, que es la misma vibración que en la Tierra, estamos sometidos al movimiento bastante sencillo del universo de nuestro entorno. Es decir, una frecuencia alta que pase alrededor nuestro va a hacer lo que sea con nosotros. Nos va a mover en una ventolera de radiación sin que nosotros podamos hacer mucho. ¿Ah? Por lo tanto, cuando entendemos el concepto, podemos entender también que los elementos, digamos, que aparecen en la Biblia como señales en el cielo, está hablando básicamente de que no estamos aislados, digamos, en el mundo, en el universo, y que dependemos del resto. O sea, es muy poco lo que podemos hacer. ¿Bien? Y esto lo podemos Justamente. tomar sin mucho que hacer. Lo único que podríamos hacer sería, digamos, elevar nuestra vibración para poder tener un poco más de energía que poder aportar a nuestro porvenir. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante saber esto? Porque también tenemos que entender que nosotros podemos entender las señales, podemos saber lo que puede pasar en el futuro, pero que finalmente lo que va a hacer que nosotros lleguemos a un punto de desarrollo o que pasemos ciertos cataclismos, va a ser lo que pase en nosotros. O sea, y desde ahí, digamos, lo que dice la Biblia, de que el día y la hora nadie sabe. Es verdad, yo hago un Sí, paralelo con el mercado, por ejemplo. Nosotros podemos tener señales del mercado. Eh,
Podemos tener señales del mercado, pero finalmente el que decide hacia dónde va el mercado es cada una individualmente de las personas. Podemos proyectar, sí, podemos proyectar, pero no es lo definitivo. Y que es lo mismo, digamos, que aparece en la Biblia, es decir, el Padre, digamos, que sería Dios, solamente es el único que sabe. Y Dios está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es más o menos el mismo paralelo, ¿sí? Bien, ahora ya podemos meternos en el lado, digamos, más entretenido de esto, porque podemos ver algunas conclusiones. Por ejemplo, es importante decir que estas conclusiones finalmente es un fractal de la verdad, es decir, como hemos hablado, la verdad está en todo, en el todo, digamos, en Dios, ¿ah? No en cada una de las personas. Pero para mí, o para un físico quizás, esto puede ser un fractal de la verdad, pero no es la verdad. Es decir, cada uno tiene, en función de lo que pueda sacar de todo esto que hemos conversado, o de otras cosas, digamos, puede hacer su propia verdad. Y podemos, en función de estos datos, podemos decir que Dios, digamos, que aparece en la Biblia, según Juan, que es todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, por lo tanto, Dios es amor, coincide, digamos, con lo que hemos visto en la física, es decir, que Dios es una vibración muy alta, ¿verdad? En la que está, digamos, metido el amor y otro tipo de vibraciones positivas. Podemos decir también que es la segunda venida de Cristo. Podemos también decir que es, digamos, una instauración de una alta vibración en la Tierra. Quizás, no es que baje, digamos, Jesús y lo veamos desde el cielo. Quizás Jesús se va a hacer presente en una alta vibración en la Tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que digamos, va a pasar. Vamos a estar nosotros, de una forma mágica, vamos a convertirnos en seres de alta vibración. Y eso obviamente no va a pasar a nosotros, no nos va a pasar a nosotros como personas, sino que nos va a pasar en un conjunto con el planeta. Y para que eso pase, obviamente tienen que haber cambios. Sí, claro, tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. Por eso que se Exacto. habla tanto de los cambios hoy en día, porque hay que empezar a ver la vida de otra manera, no tan individualista, el entender de que somos todos parte de todo, de lo que a ti te pasa, Exactamente. de una u otra manera igual me influye, por mucho que yo diga que a mí no me importa lo que te pasa a ti, ¿cierto? Que no es de mi incumbencia, como somos vibración y son ondas, de una u otra manera igual impacta en mi vida. Quizás no de manera directa o de manera inmediata, pero lo hace. Exacto. Entonces, cuando Jesús venga nuevamente, vendrá con poder y gran gloria. Dice. Ese será el momento en que los inicuos serán destruidos, o sea, las bajas vibraciones. Porque ya hemos visto que esto no es compatible. Es decir, o se encierra o, digamos, se escapa, digamos, hacia otro lado, pero no compatibiliza las dos vibraciones, ¿verdad? Todo lo que esté corrupto será quemado, dice la Biblia, y la tierra será purificada con fuego. O sea, es decir, instaurará una alta vibración. Para entender un poco más este concepto, tenemos que entender que hay científicos que se han dado, digamos, la labor de poder calcular cuál es la vibración del planeta. Y un científico alemán de apellido Schumann lo logró. Y hasta ahora, digamos, está disponible la frecuencia online de la Tierra y se puede ver, digamos, que ha subido durante algunos años hasta ahora, desde 7,8 Hz hasta 12 Hz en 1980, y creo que ahora se está replicando un poco esa frecuencia alta. Ahora estos son pequeños momentos y vuelve nuevamente a los 10 o 8 Hz la resonancia de nuestro planeta. También podemos concluir
que lo conversamos antes también, que ¿quién nos va a juzgar al minuto de morir? Nosotros, al minuto de morir, obviamente, vamos a estar resonando en función de nuestra resonancia en la Tierra. Y desde ahí uno se puede explicar también todo lo que se habla, digamos, de que hay algunas almas, ¿cierto?, que Dale. ¿Me notáis, entonces? ¿Qué hiciste? Ah, disculpa. Vamos a terminar ya, ok. Dale de nuevo, dale de nuevo. Ya. Ok, entonces estábamos conversando de que hay algunas experiencias, digamos, de personas que recuerdan sus vidas, o hay experiencias, digamos, de personas que podrían, digamos, ver a ciertas almas desencarnadas, ¿cierto?, que se quedan en la Tierra, que se quedan porque están vibrando en la misma frecuencia que estaban vibrando cuando estaban encarnadas. Por lo tanto, no se van, digamos, desde esta frecuencia hacia la otra frecuencia, o la frecuencia de la luz, ¿verdad? Es por lo mismo, digamos, porque están resonando, digamos, no se dan cuenta, y están en la misma resonancia que tenían, digamos, antes de morir. Están vibrando Se puede bajo. saber, exactamente, se puede saber cuándo es la segunda venida de Cristo. Bueno, obviamente pueden haber patrones, pueden haber señales en que nosotros, digamos, nos demos cuenta que la sociedad está vibrando muy bajo. Y obviamente de esa forma podríamos darnos cuenta, o de ciertos datos que pueden aparecer desde el cielo, o patrones desde el cielo, que se puede también, digamos, trazar según lo que hemos conversado. Pero obviamente nadie sabe cuándo esto va a pasar, solo el Padre, según claramente indica en la Biblia. Justamente, solo Él. Solo él. O cada uno de nosotros, si es que creemos de que en el fondo cada uno es Dios. O cada uno de nosotros desde nuestro propio interior podría sacar alguna conclusión y poder tener esa verdad. Pero obviamente solo el Padre en su totalidad lo sabe. ¿El mal es parte de Dios, por ejemplo? ¿O por qué Dios no destruye el mal? Esta pregunta, digamos, es bastante recurrente. Porque si lo vemos desde el punto de vista físico, en Juan dice, miren cuánto nos ama Dios Padre, que nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos, indica. Y si nosotros entendemos que el todo, digamos, en cuanto a símbolos, es la luz, el resto, digamos, de luz, están las vibraciones más altas y las vibraciones más bajas, en la misma vibración, en la misma luz global, digamos. Por lo tanto, con el experimento que hizo justamente Newton, se pudo ver la diffracción que tenía, digamos, la luz en el prisma. Y a lo mismo, y en función del mismo símbolo de padre, que sería muy complejo, digamos, poder destruir a un hijo, pasa exactamente lo mismo con el símbolo de la luz blanca, que sería el padre, con todos sus hijos y todo el arco iris que tiene, digamos, sus hijos. Es imposible para nosotros que no exista la luz, el color rojo o la luz infrarroja. Es parte de la naturaleza del Padre, es parte de nosotros. ¿Sí? Es parte del todo. Aquiles, Dígame. esta presentación, si la solicita alguien, ¿tú se la facilitas? Por supuesto que le puedo facilitar esta presentación para que lo pueda estudiar de manera más profunda. Y obviamente si quiere hacer más aportes, yo no soy experto físico, me gusta la ingeniería, pero siempre me ha llamado la atención, digamos, estos elementos. Entonces, si es que hay alguien que pueda, digamos, ayudarnos a comprender más los símbolos, bienvenido, encantado. Bueno, ahí en los comentarios después de
del canal de YouTube de la radio, me imagino que te los irán a dejar. Habrán varias cosas entretenidas para poder conversar y debatir, por supuesto. Obvio. Amigo, te agradezco el tiempo, te agradezco la presentación, el tiempo, sobre todo la dedicación que tuviste. Muchísimas gracias. De nada. Si alguien necesita la presentación, entonces va a estar disponible, ¿cierto? Y bueno, ahí si te logran comunicar por YouTube para que puedan conversar más profundamente, ¿cierto?, del tema. Encantado. Un abrazo para todos los que están, digamos, escuchando y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. A ti.